Buenos días, capítulo 3 de William Walker Atkinson y la ley de la atracción y la vibración del pensamiento. Recordad que William Walker Atkinson y la ley de la atracción es el libro que por excelencia explica al común de los mortales, que somos nosotros, qué es la ley de la atracción y la vibración del pensamiento, es decir, cómo pensamos, qué emitimos, qué recibimos. William Walker Atkinson también escribió el libro del Kybalion, los 7 principios, que ya hemos hablado hace un ratito, y que son los del mentalismo, la correspondencia, la vibración, la polaridad, el ritmo, causa y efecto y la generación, de los cuales estoy haciendo unos vídeos hasta completar los 7. Es el mismo autor. Muchas de las cosas que cuenta en este libro, de la ley de la atracción y la vibración del pensamiento, están muy resumidas conceptualmente en el Kybalion. Así que nada, vamos a proceder a leer el capítulo 3, a ver qué nos cuenta y a ver qué podemos extraer de ahí para poder aplicar en nuestro día a día y ayudarnos a pasar el tránsito de nuestros mecanismos y hábitos pasados instalados en la mente y en el cuerpo que nos crean dualidad para obtener una integridad, unión, que es como el yoga. Yoga significa unión de la mente y el cuerpo, de los 3 cerebros que nos cuenta Joe Dispenza, que son el del pensar, el del actuar y el del ser, y que están localizados uno en la parte de la frente, más o menos hacia atrás, otro en el centro, si entramos de los ojos hacia atrás, en el hipotálamo, y otro que está en la base de la nuca, que sería el cerebelo. Y cada uno responde a una serie de cosas. Trabajando ahí podemos modificar y cambiar muchas cosas que no nos gustan, sobre todo con conciencia. Recordad, porque si no hacemos lo de que digo siempre, el cambio de cromos. Y dice así: construir la mente. El ser humano puede construir su mente y hacer de ella lo que desee. De hecho, no hacemos más que edificar la mente en todo momento de nuestra vida, tanto de forma consciente como inconsciente. Es decir, nos está contando ya lo que cuentan todos, que la ley de la atracción siempre ha existido. Nunca ha dejado de existir. Hemos recibido lo que hemos emitido. La mayoría de nosotros lo hacemos de manera inconsciente, pero quienes pueden ver un poco por debajo de la superficie de las cosas se hacen cargo de la cuestión y se convierten en creadores conscientes de su propia mentalidad. Dejan de estar sometidos a las sugestiones e influencias de otros, pues ahora son dueños de sí mismos. Pero yo añadiría algo más. No solamente dejamos de estar sometidos a las sugestiones e influencias de otros, sino sobre todo a las nuestras, a las construidas mecánicamente que ya son hábito del pasado. Llámese reactividad, celos, envidia, estar siempre en el sufrir, ten cuidado cuando salgas de casa porque si te pilla un coche, ponte el casco porque si no te come maceta, todas esas cosas que las digo en plan cómico, pero que existen todo el tiempo. Afirman el yo e imponen obediencia a las facultades mentales subordinadas. El yo es el soberano de la mente y lo llamamos voluntad. Y lo que llamamos voluntad es el instrumento del yo. Voluntad es querer ser y ser. Para poner en movimiento la voluntad hay que actuar. También hay que pensar, decidir, actuar. Pero además, antes de actuar, hay que tener conciencia de cuál va a ser ese movimiento. Lo que llamamos voluntad es el instrumento del yo. Por detrás de todo ello hay algo más, desde luego, y la voluntad universal es más elevada que la voluntad del individuo, aunque esta última mantiene un contacto mucho más estrecho de lo que generalmente se supone con la voluntad universal. Es decir, aquí nos está contando que hay una energía universal, como es arriba, es abajo, que tiene que estar unificada. Nosotros somos individuos
representantes de esa universalidad mental y como tal es nuestro derecho y nuestro poder ejecutarla y accionarla. Y tiene que estar en armonía con esa voluntad universal, con ese pensamiento o energía universal, con esa vibración si queréis. Cuando es así, todo funciona como ha de funcionar. Y cuando conquistamos el ser inferior y se afirma el yo, se establece un contacto muy cercano con lo que acabo de contar, con la voluntad universal, participando de su maravilloso poder. En el momento en que se afirma el yo y uno se encuentra a sí mismo, se establece una íntima conexión entre la voluntad individual y la universal. Pero antes de que una persona pueda hacer uso de la enorme energía puesta a su disposición, debemos de lograr dominar nuestro ser inferior, que es nuestros pensamientos. Piensa en lo absurdo del ser humano proclamando que manifiesta potencias cuando en realidad somos esclavos de las partes inferiores de nuestro ser mental, que deben de ser subordinadas, es decir, todos los apegos que tenemos. Cuando nos dicen por ahí, hay que desapegarse de lo material, no significa que regalemos el dinero, no significa eso, significa desapegarnos de esos enganchones que tenemos mentales que vienen de atrás y que nos salen de manera automática porque están metidos en el cuerpo, que lo ha memorizado y en el subconsciente. A eso se refiere. Si queréis poner un ejemplo del dinero, pues sería el que tiene mucho dinero y está todo el día contándolo. Uy, no, me van a robar, uy, no, me van a quitar, uy, ese es malo, ese solo quiere algo de mí. A eso me refiero, a eso se refiere. Piensa en un ser humano esclavo de sus humores, pasiones, apetitos animales y facultades inferiores y que al mismo tiempo intenta proclamar los beneficios de su voluntad. Yo creo que muchos hemos estado ahí. Yo me veo. No tengo dudas, no tengo miedo ni vergüenza de decirlo. Yo me veo, en algún momento de mi vida he estado ahí. Y no estoy, continúa, predicando el ascetismo, que a mí me parece una confesión de debilidad. Y a mí también. Y lo acepto, que uno quiera ser monje y excluirse de la vida sexual. Otra cosa es que me cuenten o que me quieran contar que ese es el camino. Pues será para ti. Para mí no. Y no estoy hablando de fornicar sin parar, que si queréis y va, pues perfecto, que a mí me da igual. Pero nunca he creído en ese ascetismo monástico, recluyente, que habla de la vida cuando niega la creación de vida. Se autoexcluye. Pero todo está bien, todo está perfecto. Estoy hablando no de ascetismo, sino de autodominio, de la reafirmación del yo por encima de las partes subordinadas de uno mismo. Desde un punto de vista más elevado, este yo es el único ser real y el resto es el no ser. Pero el espacio de que dispongo no me permite tratar esta cuestión, dice. Antes de que un ser humano pueda reafirmar el yo por completo, debe lograr un control absoluto de las partes subordinadas del ser. Todas las cosas son beneficiosas cuando aprendemos a dominarlas. Aquí tenemos un recuerdo de Paracelso de 1493 que dice que el veneno está en la dosis. O sea, controlar las cosas, dominar nuestros impulsos, nuestras emociones. Y ni siquiera es la palabra dominarlos, es trascenderlos. Es esa famosa frase, mantra si queréis, de Louis Hayes, que dice: comprendo y trasciendo mi pasado, dejando entrar lo nuevo, lo fresco y lo vital. No es dominar, es trascender. Es trascender. No puede haber dominio, no puede haber sacrificio, no puede haber esfuerzo. Y esto lo explica fantásticamente Krishnamurti. Y yo estoy muy contento de estar haciendo estos vídeos que unifican a varias personas, como son William Walker Atkinson, Krishnamurti, Joe Dispenza, Charles Haanel. Porque es de esta manera que empiezo primero a asociarlos y luego a extraer
los argumentos de cada uno acerca de estas palabras tan manidas y tan gastadas que aceptamos como churros, como es la fuerza de voluntad, el sacrificio, esforzarse, y que Krishnamurti, que para mí es el número uno de estas cosas, de estos conceptos, expresa y desmonta de una manera fantástica. Por eso me gusta leer muchas veces muchos libros a la vez. Antes de que un ser humano pueda reafirmar el yo por completo, debe lograr un control absoluto de las partes subordinadas del ser, de nuestro pasado, nuestras emociones. Todas las cosas son beneficiosas cuando aprendemos a dominarlas, a trascenderlas. Pero no hay nada bueno cuando son ellas las que nos dominan, nos hacen dependientes. Exactamente. Mientras permitamos que las partes inferiores del ser nos den órdenes, seremos sus esclavos. Solo cuando el yo asciende a su trono y levanta el cetro, queda el orden establecido y las cosas asumen la relación adecuada entre sí mismas. Yo fumo. Y estoy tratando de dejar de fumar. Quizá la palabra ya es mala. O sea, mala no, ya no estoy queriendo. Pero efectivamente, el proceso no pasa solamente por la salud. Pasa porque yo decida trascender esto que no quiero más, pero que sigo haciendo. Y dominar esas partes interiores que de momento están en rebeldía. Eso es un ejemplo. No estoy diciendo que haya nada malo en quienes están dominados por sus seres inferiores. Se encuentran en un nivel inferior de evolución y se elevarán a su debido tiempo. Lo que hago es llamar la atención de aquellos que ya están listos sobre el hecho de que el soberano debe reafirmar su voluntad y que los súbditos han de obedecer. Esto, como está escrito en 1906, suena al control de masas. No, nos está hablando de nosotros. Lo inferior es lo que nos hace daño, que sabemos que nos hace daño, y lo superior es trascender eso. Hay órdenes que dar y ejecutar a nosotros mismos. La rebelión debe ser aplastada a nosotros mismos y la autoridad competente restaurada nosotros mismos. Y el momento de hacerlo es ahora. Hemos consentido que nuestros súbditos rebeldes mantengan al rey apartado de su trono. Esto es una metáfora así como muy política. Pero sí, hemos permitido, yo hablo por mí mismo, durante muchos años, que ciertos patrones aceptados, aprendidos y memorizados por mi cuerpo y mi subconsciente se repitan, de forma en conductas, en mil cosas, que gracias a Dios un día me di cuenta y empecé a trabajar en ellos. Hemos estado permitiendo que el reino mental sufra el desgobierno de facultades irresponsables. Hemos sido esclavos del apetito, de pensamientos indignos, de pasiones y de negatividad. La voluntad se ha dejado de lado y el deseo inferior ha usurpado el trono. Esto lo explica fantásticamente Joe Dispenza. Es hora de restablecer el orden en el reino mental. Somos capaces de reafirmar nuestro control sobre cualquier emoción, apetito, pasión o pensamiento gracias a la reafirmación de la voluntad. Por eso muchas veces recurren a esas frases o mantras que se repiten, pero que hemos que repetir con conciencia. Se repiten por una simple razón, para suplantar en grado y en número a esas acciones acumuladas y metidas en nuestro subconsciente que ya son memoria, para suplantarlas, pero luego además hay que meterles conciencia, porque si no, no vale. Esa es la razón. Krishnamurti, ya os digo, que directamente se ríe de esto. Pero bueno, no pasa nada. A mí me encantan estos contrastes y sobre todo Krishnamurti tiene ese punto que abre el velo, corre el velo, o nos invita a correr el velo y a cuestionarnos todavía más. Podemos ordenar al miedo que retroceda, a los celos que abandonen nuestra presencia, al odio que desaparezca de nuestra vida, a la cólera que se oculte y se vaya, a la preocupación que cese de molestarnos. Podemos conseguir que el apetito descontrolado y la pasión se sometan y pasen a ser humildes esclavos en lugar de señores. Y todo ello gracias a la reafirmación del yo.
De la misma manera, ahora podemos rodearnos de la gloriosa compañía del coraje, el amor y el autocontrol. El autocontrol debe de pasar a la naturalidad. De autocontrol a la naturalidad. Debemos de entender y trascender, porque si no estamos, me autocontrolo. Yo sé que si paso, que si me tomo 2 cañitas, ya me arranco y me voy. Bueno, pues me voy a tomar una pequeñita y cuando me la tome me voy a mi casa. Es un ejemplo. Eso está bien como ejercicio, pero eso hay que trascenderlo. Porque si no, no hemos aprendido nada, no hemos trascendido. Está todavía el peligro de que exista ahí y podremos caer en eso unas cuantas veces. He puesto ese ejemplo como puedo poner otros. Pero solamente el hecho de observarlo ya es un gran paso cuántico. De la misma manera, ahora podemos rodearnos de la gloriosa compañía, repito, del coraje, el amor y el autocontrol, trascendiéndolo. Podemos aplastar la rebelión e instaurar la paz y el orden en nuestro reino mental siempre que expresemos el mandato e insistamos en su ejecución. Antes de pasar a ser imperio, tenemos que establecer las condiciones internas adecuadas. Conciencia. Debemos demostrar nuestra capacidad para gobernar nuestro propio reino. La primera batalla es la conquista del ser inferior por el verdadero ser. Y aquí nos da una afirmación para repetir muchas veces durante el día. Y es así, dice así: reafirmo el control de mi verdadero ser. Repito, reafirmo el control de mi verdadero ser. Repite una tercera vez, reafirmo el control de mi verdadero ser. Repite estas palabras ardiente y positivamente durante el día, y al menos una vez cada hora, y sobre todo cuando te enfrentes a condiciones que te tienten, para que actúes siguiéndolos con los dictados del ser inferior, en lugar de las indicaciones transmitidas por el verdadero ser. ¿Os acordáis que Joe Dispenza decía que a los 40 años el 95% de nuestro cerebro lo que tiene son asociaciones y hábitos creados que nunca ha modificado y solo tiene un 5% de consciencia? Por eso es importante, y mirar que yo me he llegado a esto durante mucho tiempo, usar esas afirmaciones para luego trascenderlas. Simplemente es para ir eliminando por número y calidad y energía y vibración todas esas cosas aceptadas en el pasado que se han hecho fuertes. Hay que empezar a diluirlas. Por eso se repiten estas frases. En momentos de duda o indecisión, pronuncia estas palabras con ardor y se te despejará el camino por delante. Repítelas en varias ocasiones, una vez que te acuestes antes de dormir, pero asegúrate de respaldarlas con el pensamiento que las inspira. Aquí está la conciencia. Y no solo repetirlas como un loro. Aquí mete la conciencia, pero asegurémonos de respaldarlas con el pensamiento que las inspira, que sea de naturaleza bondadosa, buena, generosa. Y no solo repetirlas como un loro. A partir de la imagen mental del verdadero ser reafirmando su control sobre los planos inferiores de nuestra propia mente, hemos de contemplar a nuestro Rey en su trono. Nos haremos conscientes de un influjo de nuevos pensamientos y las cosas que antes te parecían difíciles ahora pasarán a ser mucho más fáciles. Sentirás que tienes el control en tus manos y que eres el señor y no el esclavo. El pensamiento que mantienes se manifestará en la acción y crecerás hasta convertirte en eso que tienes en mente. Y luego finaliza con un ejercicio que dice así: concentra la mente firmemente en el ser superior e inspírate en él cuando sientas que vas a ceder a las instigaciones de la parte inferior de tu naturaleza. Cuando te sientas tentado a estallar de cólera, reafirma el yo y el tono de tu voz disminuirá. ¿Qué es esto lo que está diciendo? Atentos. Cuando te sientas tentado a estallar en cólera, esto es muy común, todo lo haces mal, joder, que te lo explique, te lo he dicho ya 40 veces, te lo tengo que repetir 500 veces, exactamente, cosas así que yo he tenido. Reafirma el yo y el tono de tu voz disminuirá. ¿Qué está diciendo aquí?
está hablando de la vibración. La cólera tiene una vibración. Vamos, miraros en un espejo, un día que os graben en estado de cólera y luego que te graben en un estado y vais a ver lo que es la vibración en estado colérico y lo que es la vibración bajada. Al ordenarle a la cólera que se baje, cambia la vibración. Esto es lo que está diciendo. La cólera es indigna del ser desarrollado. Cuando te sientas vejado y contrariado, recuerda lo que eres y elévate por encima de la sensación. Cuando sientas miedo, recuerda que el verdadero ser no teme nada y reafirma el coraje. Cuando sientas la incitación de los celos, piensa en tu naturaleza superior y ríete. Yo sé que es complicado. ¿Por qué es complicado? Porque lo hemos estado y lo hemos aprendido durante muchos años. Si es que es lo único que sabemos, pero no pasa nada, no tenemos que culparnos de nada. Solamente que lo vamos a cambiar. Nada más. Y así debemos reafirmar el verdadero ser y no permitir que nos perturben los elementos procedentes del plano inferior de la mentalidad. Son indignos de nosotros y hay que mostrarles cuál es su sitio. No permitas que estas cosas te dominen. Deben ser tus súbditos, no tus señores. Debes apartarte de ese plano y la única manera de hacerlo es alejarte de esas fases de pensamiento que no hacen más que encajar las cosas para que se ajusten a tus deseos. Tal vez al principio te resulte difícil, pero insiste y obtendrás esa satisfacción que solo llega cuando se conquistan las partes inferiores de nuestra naturaleza. Ya has sido esclavo, ya hemos sido esclavo, ya has sido esclava, ya hemos sido esclavas durante bastante tiempo. Ahora es el momento de liberarnos. Si realizamos estos ejercicios fielmente, al final del año serás un ser diferente y mirarás hacia atrás dedicando una sonrisa compasiva a tu antiguo estado. Bueno, queridos, os dejo con el capítulo 3 de la ley de la atracción de William Walker Atkinson y la vibración del pensamiento. Para más detalle y profundidad y ejercitación de estas cosas, yo os recomiendo que leáis o veáis algunos vídeos, si queréis los míos bien, y si no otros, los que más os gusten, de Joe Dispenza. Os mando un abrazo, que tengáis un excelente día y a pasarlo bien. Chao.